¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, vamos a tratar básicamente el tema raíz del que estamos estudiando en esta materia, que es la elaboración de un plan estratégico de enseñanza. Bueno, como siempre vamos a partir del concepto y de ahí vamos a ir viendo lo que nos viene. Bueno, una estrategia de enseñanza se puede definir como los procedimientos o conjunto de ellos, métodos, técnicas, actividades por los cuales el docente y los estudiantes organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. Bueno, las estrategias de enseñanza vienen a ser aquello que nosotros como docentes utilizamos para que el alumno aprenda. La educación normalmente se basa en un modelo viejo, un modelo antiguo, donde el profesor está encima del docente, es decir, como una dictadura, el docente habla y el alumno obedece, y se está enfocando, se enfocaba o se enfoca todavía en algunos lugares en el sentido de les explico la clase, les dejo tarea, les aplico examen, ¿no? Entonces ese es lo clásico y se utiliza todavía, pero no se debe de utilizar en un método fijo. ¿Qué quiere decir? Las estrategias se refiere a esa pregunta que los docentes deben hacerse: ¿cómo puedo enseñar esa parte? O yo cómo voy a lograr que los alumnos aprendan este tema. Digo, en cuanto a la docencia, ustedes ya han tenido semanas de experimentación, han estado trabajando con esta parte de lo que es ser docente, de cómo se trabaja, y a partir de la experiencia docente es cuando una persona puede decidir cuál es el mejor método para enseñar una clase. ¿A qué me refiero? Que a través de la reacción que tienes con los alumnos, que tienes tú al interactuar, al dar una clase, tú ya te puedes dar cuenta qué cosas son las que tienes que cambiar y cómo funciona y cómo no funciona. Entonces, la experiencia en un docente es muy cuenta mucho y se valora, ya que a partir de los hechos que tú tienes en un aula o él está platicando, puedes ir mejorándolos. Es decir, cuando quieres aprender, enseñar algo y que alguien aprenda algo, tienes que ir modificando los métodos para que se adapten a una necesidad. Pero, como les digo, no todos los docentes aplican esa misma metodología. Entonces, esta semana yo les dejé tarea que ustedes me mandaran cuál era el docente con el que ustedes habían aprendido más. Ese docente con el que ustedes dijeron: este docente me gustó la forma en la que trabajó, porque aprendí de esta manera, porque pude hacer mi trabajo de esta manera, esto es lo que se aplicó. Entonces, a partir de estos modelos, ustedes ya van viendo qué es lo que yo quiero aplicar en mi vida. Entonces, parte de mi formación docente, es decir, yo he utilizado la forma de, en lugar de envidiar a los docentes, a los otros maestros, les he aprendido, es decir, obtengo lo mejor de cada uno y voy viendo qué cosas me funcionan en las clases, porque un solo estilo de dar clases no funciona. Hay muchas materias que requiere ese docente estricto, ese docente que les enseñe, que se aprendan bien los conceptos. Está ese docente que los pone a practicar en todo momento, está ese docente intermedio en el que les da teoría y práctica, están los docentes que les gusta seguir al pie de la letra una planeación, los que buscan cómo hacerle. Pero en ese punto en el que ustedes se preguntan, cuando ya tuvieron esta actividad que yo les dejé, ¿cómo puedo hacer para que la siguiente vez sea mejor? Es decir, en esta vez me puse nervioso, me faltó preparar más material. Bueno, entonces la siguiente vez voy a preparar mis diapositivas, voy a preparar mis tarjetas de trabajo, o voy a buscar una actividad que me permita a mí estar relajado. Eso es lo que se busca como un docente a practicar. Muchas veces se entiende como estrategia
por ejemplo, el dejar cuadros sinópticos, el dejar ensayos, ¿no? O el metodología de trabajo. Muchas personas dicen, es que el 50% examen, el 10% de tareas, el 10% para participación, y creen que eso es una estrategia de trabajo. No, la estrategia es lo que tú vas a aplicar, lo que vas a realizar para que tu clase funcione. Afortunadamente a mí me ha tocado estar en las universidades donde se preocupan y te piden precisamente una planeación para que tú desarrolles cómo vas a dar la clase y cómo tienes que hacerla, porque es lo que cuenta mucho para el aprendizaje. Rápido ustedes pueden identificar cuáles son los buenos profesores, cuáles son los malos profesores, cuál sí se le aprende, a cuál sí le entiendo, a cuál no le entiendo, porque cuando se realiza la planeación es ahí donde los maestros deben de ver cuál es la tarea, cuál es la actividad, cuál es la forma, cuál es el método más ideal para esa clase. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a aplicar la estrategia de enseñanza. Es cuando una persona quiere hacer las cosas, cuando quiere preparar su clase. Les decía yo a otro grupo que quizás a veces piensan ustedes que el maestro que está en clase es que él siempre es buena onda y es muy alegre. Entonces yo le decía a otro grupo, sí, yo disfruto mucho dar mis clases, así como ahorita yo estoy disfrutando dar las clases, disfruto mucho preparar, estar frente al grupo, pero la previa que se tiene antes de estar frente al grupo cambia por completo, porque es un trabajo ya más profesional, es decir, es un trabajo de investigación, es un trabajo de estar haciendo diapositivas, es un trabajo de pensar cuál es la actividad, es un trabajo arduo en el que tengo que ver cuál es la estrategia, será que esto va a funcionar, esto ya lo vi, esto ya no lo puedo repetir. En mi caso, sí, para preparar una clase, así como ustedes, tengo que estar de 3 a 4 horas preparando la clase para que yo haga las formas correctas, es decir, si el concepto es adecuado, si lo puedo explicar, si yo lo estoy entendiendo, lo que quiero dar, si es correcta la forma en la que yo estoy dando, si la actividad me va a llevar hacia el lugar donde yo quiero. Entonces, la estrategia es el previo antes de llegar a la clase, porque una clase que se está improvisando es una mala clase, ¿no? Componentes básicos de las estrategias didácticas. Nombre de la estrategia. Es conveniente que el profesor personalice la estrategia. El sello del profesor o la forma en la que va a dar la clase siempre tiene un sentido y un enfoque de cómo se va a dar la clase. Por ejemplo, yo tengo actividades en informática en el que yo le llamo el juego de la imitación, donde yo les pongo a los alumnos una práctica que aquí está este documento, entonces yo necesito que ustedes me hagan ese documento y lo creen de la misma manera. Entonces yo ya lo llamé juego de la imitación. O por ejemplo, hace 2 semanas que yo les dejé la plática clase, estoy identificando que mi estrategia tiene que va a ser una forma de enseñar de plática clase. Es importante nombrar las estrategias para saber cuáles son las diferentes estrategias que yo voy a estar utilizando. Por ejemplo, cuadro sinóptico, participación, foro de participación, actividad de investigación. Entonces, hay que tener nuestras estrategias para saber cuál es nuestra variedad de opciones y cuál es la que podemos aplicar para ciertas materias. Entonces, siempre hay que tener identificadas cuáles son nuestras estrategias como docentes. El contexto es necesario donde se realiza el encuentro pedagógico. Es fundamental que el profesor conozca el ambiente de aprendizaje para el diseño y selección de los procedimientos, además de recursos y medios disponibles. Ok, entonces, una estrategia también se incluye lo que se necesita para realizar esa actividad. Por ejemplo, yo como docente de informática, ingeniero en sistemas, yo tengo que planear mi clase y, por ejemplo, tengo que decir, bueno, mañana les voy a enseñar a utilizar Word, pero si por alguna razón mi universidad o mi escuela no cuenta con computadoras o con las computadoras suficientes, es decir, tengo 10 computadoras pero tengo 15 alumnos, entonces ese contexto el docente lo tiene que saber, que no todos los alumnos van a contar con un equipo, entonces no se puede tener una educación al mismo nivel si no todos están interactuando
con una computadora. O por ejemplo, tengo que saber yo si voy a necesitar una cartulina, solicitarle a los alumnos una semana antes esa cartulina. Bueno, ahorita porque estamos en el plan semiescolarizado, pero yo tengo que anticipar cuáles son los recursos, tanto que van a utilizar los alumnos como también yo como docente, cuáles son esas herramientas que voy a tener. Y aparte siempre tener un plan B, es decir, tengo que pensar en dado caso que los alumnos olviden, en dado caso que yo no cuente con las computadoras, en dado caso que los alumnos no conozcan este tema, que por ejemplo, que tengo yo 5 alumnos, ¿no? No, 6 alumnos, y de repente digo, sí, van a trabajar en tercias, pero un alumno no llega, entonces tengo que ver la manera de que mi actividad se distribuya bien, aunque no tenga yo los dos equipos con tercias, es decir, se tiene que ir buscando qué es lo que se tiene que realizar y cómo las prácticas se pueden realizar. Entonces, cómo se van a ir adaptando todas las actividades que tienen que hacer. Entonces, en ese momento se calculan tiempos, se calcula grupos, se calcula los recursos con los que cuenta la escuela, con los que cuentan los alumnos, con los que cuentan los docentes, para que se pueda ver. Por ejemplo, yo puedo preparar una clase con diapositivas, pero resulta que no tengo proyector y que no hay proyector en la escuela, o bueno, en nuestro caso que no tenemos, el grupo a donde voy yo no cuenta con televisión. No es lo mismo preparar una clase con diapositivas para que los alumnos vean que para que el profesor lo lea. Entonces, hay una diferencia entre mostrar una imagen y relatar una imagen. Siempre hay que tener en cuenta qué es lo que yo cuento, con qué cuento y qué es lo que necesito para realizar una práctica. Es muy obvio que si yo voy a enseñarle a manejar a alguien, debo de contar con un vehículo para decirle. Entonces, no le puedo estar explicando el cambio de velocidades si el carro es automático. O, por ejemplo, no puedo enseñarle a alguien a preparar un chocomil en la licuadora cuando no tengo una licuadora, sino que lo tengo que agitar con mi mano. Entonces, ese tipo de cosas, el contexto siempre se tiene que considerar. Todos los elementos que vayan a incluir en la educación. A veces parece algo tan sencillo, pero a veces se nos olvida ese tipo de cositas, ¿no? Duración total, hay que establecer cuánto tiempo nos va a llevar. Es el tiempo final de duración de la estrategia, es decir, el profesor sumará el tiempo de cada procedimiento empleando en cada momento instruccional y el resultado será el tiempo total estimado de la estrategia. Les comento mi experiencia como docente a nivel universitario. La primera clase que yo di, me dijeron que tenía yo que cubrir la clase de informática básica. Cuando yo di esa clase, mi primera experiencia fue dar historia de la computadora. Entonces, historia de la computadora, lo que yo planeé fue, tenía, por ejemplo, antecedentes históricos, que era la utilización de las manos. Pasábamos por la época de Charles Babbage, los chinos con el ábaco, la máquina de Alan Turing y las generaciones de las computadoras. La primera clase, la primera hora que yo tenía de clase, yo le calculé que lo primero que voy a decir sobre la historia de la computadora, el uso de las manos, las piedras y el ábaco, ¿no? Eso me va a llevar como 10 minutos. Posteriormente les voy a hablar de esto y me llevará otros 10 minutos. La historia de las generaciones de las computadoras me va a llevar aproximadamente 30 minutos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar en esta clase, cuando empiezo a tomar en cuenta esta clase, me doy cuenta que a los 20 o 25 minutos ya había yo dicho toda la clase. Me quedaban 35 minutos de clase por dar y yo no tenía nada más que decir ni recursos preparados. Ni siquiera tenía yo una actividad preparada para que los alumnos los pusiera yo a hacer algo. Entonces, fue pues una de las cosas más incómodas. Es mi primera experiencia al dar clase. Le agradezco a un alumno llamado Mario que me preguntó sobre algunas cosas de computadora, cómo saber que es una computadora que es buena, que es mala.
y ya la clase se me fue platicando y contestándole ese tipo de preguntas. Pero yo no había calculado cuánto tiempo iba yo a tardar, entonces siempre se calcula tiempo de más y saber cuánto tiempo lleva cada clase, es decir, que siempre se calcula de más, es decir, esta actividad calculo que me va a llevar 25 minutos, la explicación otros 25 minutos, y por si el tiempo me sobrara voy a poner una actividad complementaria que puede o no ejecutarse en la clase. Es importante saber cuánto tiempo me llevará a dar esa explicación. En los años de experiencia muchas veces nos damos cuenta que se puede llevar menos o más tiempo, pero siempre que hay que calcular una clase para mayor tiempo, es decir, si yo tengo que dar una clase de 1 hora, yo calculo mi clase para 2 o 3 horas. Tengo que saber en mi planeación cuáles son los temas posteriores. Por ejemplo, yo ahorita les podría estar dando esta clase de manera presencial, pero yo ya tengo elaborado el siguiente tema, es decir, si lo avanzamos rápido, si se comprendió a la perfección, si ustedes ya entienden bien este tema, yo tengo que saltarme al siguiente porque ustedes ya lo comprendieron. Eso es a manera de experiencia, porque sí me tocó un grupo, creo que era de ingeniería, que yo tenía unos ejercicios que iban a llevar un poquito de tiempo y me dicen, no, pues tienen 30 minutos para resolverlo, y a los 10 minutos ya lo habían resuelto todos. Entonces era como que, bueno, si yo no tuviera una actividad o otra forma de pensar qué actividades o qué se va a hacer durante clase, eso se vuelve un silencio incómodo, una parte de educación perdida cuando no se calculan correctamente los tiempos. Entonces siempre hay que saber que las actividades complementarias son las que nos ayudan a reafirmar una clase. Entonces una clase no se planea a partir de una exposición, a partir de diapositivas. Tengo algunos compañeros que se dedicaron a la docencia durante quizás un año o menos de un año por cuestiones de buscar trabajo, pero que no tenían la vocación, y lo que hacían era poner a los alumnos a exponer, es decir, les voy a dar un tema a cada uno de los alumnos y cada uno les toca exponer este tema a cierta fecha. Tal vez se les haya conocido, tal vez conozcan algún docente así. Entonces, cuando ya los ponían a exponer, ellos se quedaban tranquilos porque decían, no, pues yo ya no doy la clase, solitos ellos lo exponen y lo dicen. Pero llegó el día, llegó el momento en el que un grupo o un alumno no se presentó a su exposición. Cuestiones de salud, cuestiones del destino o cuestiones de a propósito que el alumno no hizo. Entonces el maestro no tenía la clase que dar, es decir, ni siquiera él estaba preparado para dar ese tema. Lo que hizo fue darles la hora libre, porque ya él no tenía preparado el tema y él no sabía qué cosa iban a hacer. Entonces ahí se vuelve incómodo en el sentido de que tienen ustedes como docentes que preparar el tiempo que les va a durar y de cierta manera tener material adicional para esa hora. Bueno, redacción de objetivos. Los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante en función de sus necesidades e intereses y no del profesor. Identificar el resultado final una vez culminado el proceso de enseñanza debe indicar la situación en la cual se promoverá la actuación final. Debe poseer un nivel mínimo de ejecución. Bueno, entonces, la educación actual o la buena educación, la que se está planteando conseguir en estos tiempos, al menos la que es basada en competencias, centra toda la educación en el alumno. ¿A qué me refiero con esto? Que al final de cuentas nuestro producto terminado, nosotros como docentes o la universidad, el producto terminado al final de cuentas es el alumno y está moldeado a lo que el alumno debe de seguir cuando se tiene un perfil de egreso, es decir, se debe pensar principalmente en el alumno. ¿Por qué? Porque muchos docentes creen que la clase es yo voy a llegar a decirles, a mandarles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que van a hacer, y si yo creo que así es lo mejor, es lo que ustedes deben de considerar. No. Por ejemplo, la forma en la que yo doy clases o mi metodología para dar clases es de
pensar que yo quiero ser el docente que me hubiera gustado tener en la universidad. ¿Por qué? Porque es muy complicado no tener una respuesta de un docente, en el sentido de que algunos docentes son muy teóricos, te enseñan, te dicen, y al final de cuentas, al momento de estar en un trabajo, toda esa teoría no te sirve. Sí te la aprendiste, sí sacaste tu buena calificación, pero toda esa teoría nunca la pudiste desarrollar porque no hubo una práctica, no hubo una experiencia como tal. Imagínense ustedes, al menos en mi caso, no es crítica para otros docentes, que la práctica que yo les di a la clase, nada más les doy los conceptos de qué es una clase muestra, y ya lo aprendieron, ya lo hicieron. Pero lo que yo vi, por ejemplo, en sus ensayos, que me dejó muy satisfecho, me dejó muy contento, es que ya todos tuvieron esa experiencia de qué es lo que se siente ser un docente. Entonces, esa realización que ustedes tienen, yo siento que les va a durar mucho más tiempo que el hecho de aprenderse un concepto. Yo siempre defiendo esa parte de que, bueno, te puedes aprender una receta, pero no es lo mismo saberse una receta que saber cocinar. La interacción con el fuego, la interacción con los cuchillos, la interacción con los ingredientes, con los olores, con los sabores, es muy diferente al sentido de que nada más me aprendo la receta y ya. Entonces, siempre se busca un objetivo: qué es lo que quiero que el alumno aprenda, cómo quiero que lo aprenda, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que quiero que vea. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior que les enseñé yo, el procesamiento de la información con Excel? Que es, bueno, cómo voy a trabajar y cómo información real o cómo una información real se puede trabajar para la experiencia laboral. Recuerdo que alguno de ustedes me dijo que lo que yo les enseñé les había servido mucho en su trabajo. Bueno, eso es lo que yo busco y ese es mi objetivo. Debo tener un objetivo de dar la clase. ¿Qué es lo que yo quiero lograr y qué es lo que pretendo lograr? Por ejemplo, la semana antepasada que ustedes tenían que dar la plática clase, era de que, bueno, ¿cuál es el objetivo? Su primer objetivo, me imagino que pasó por su cabeza, es cumplir con la tarea del profesor Eduardo Escalante, pero el objetivo se debe de cambiar a qué es lo que el alumno quiere o qué es lo que el alumno debe de aprender. Si enfocamos diferente esa pregunta, la clase se vuelve muy completamente diferente, porque ya no le están enfocando en el que lo tengo que hacer porque esa es mi tarea, ¿no? O por eso me están pagando porque yo le enseñé. Cambiamos ese concepto para enfocarlo en el alumno. ¿Qué es lo que el alumno necesita para que pueda aprender? Entonces, cuando ustedes hagan una estrategia, si se dedican a la docencia, que es muy bonito, ustedes pueden empezar a pensar en eso. Debo de pensar en el alumno. Yo fui alumno, ¿cómo es que aprendí esto? O ¿cómo me hubiera gustado a mí aprender esta parte? Defino mis objetivos y qué es lo que tengo yo que evaluar de que el alumno aprendió para que el alumno lo comprenda. Entonces, el aprendizaje, ¿qué se debe de saber y cómo debe de hacerlo? El aprendizaje se resume en esas dos preguntitas. Yo lo pongo por otro lado. A la derecha ustedes pueden ver que yo a los alumnos, mi intención siempre es que sepan qué cosa es cuando les pregunten, a ver, ¿qué es una dirección IP? Bueno, una dirección IP es un protocolo de internet. Ya saben el concepto, saben lo que es. Ahora, después de eso, el alumno debe de comprender para qué sirve, dónde se utiliza, cómo se utiliza y por qué es que yo debo de saber este concepto. No solo es aprender el concepto, sino que debo de saber para qué lo voy a utilizar, en dónde lo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, cuál es el interés de que el alumno aprenda este concepto, porque cuando un concepto no se puede relacionar con otra cosa o no se puede igualar a una situación real en la vida o no tiene un contexto en donde se pueda implementar, de nada va a servir que el alumno se sepa el concepto si no es capaz de utilizarlo en algún lugar. Y eso tiene que ver pues precisamente con lo del aprendizaje. No es memorizar, sino que el alumno, cuando puede contestar estas dos preguntas del tema, es decir, ¿qué es? Por ejemplo, yo les comentaba de la anterior materia de procesamiento de la información que ustedes, yo les podría enseñar la fórmula, es decir,
y ponerles el concepto. Esta fórmula nos sirve para obtener el mayor número de un rango. Pero cuando ya ustedes vieran el ejercicio, quizás en 3 segundos vieron el concepto, pero al momento que lo están utilizando, ya están sabiendo para qué les va a servir. Ustedes forman su propia idea, ustedes entienden el concepto de lo que se está hablando. Una cosa es la definición y otra cosa es el concepto, es decir, el concepto ustedes lo forman. ¿Qué considero yo que es lo que estoy utilizando? Y saberlo utilizar es quizás mejor que el hecho de saberse el concepto en sí. Secuencia didáctica. Son todos aquellos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica. Bueno, existen tres tipos, o bueno, 3 formas. Preinstruccionales: preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va a aprender. Entonces, cuando se hace un examen diagnóstico o cuando se va a ver un tema, es como les decía yo hace un momento, que una clase se prepara el docente tiene que estar adelantado y saber cuáles son los temas que continúan. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas que van a depender de lo anterior. Vuelvo con la clase de procesamiento de la información. Les digo yo, trabajar en Excel, vamos a trabajar con el símbolo igual, deben saberse los conceptos de celda, fila, columna y rango. Entonces, cuando yo les estoy explicando que tienen que seleccionar una fórmula con un rango, ya ustedes saben lo que es el rango, ya saben que es una fila y una celda. Si yo les digo la celda de 8, si les digo la fila 43, la columna A, esos conceptos ya ustedes lo identifican y son previos al aprendizaje. Entonces, por eso se dice que son preinstruccionales. Hay que saber qué es lo que el alumno necesita saber o qué es lo que necesita conocer antes de pasar a ciertas actividades. Entonces siempre el alumno se tiene que preparar y no podemos dar por hecho o sentado que el alumno ya va a saber algo por el simple hecho de que ustedes lo creen. ¿A qué me refiero con esto? Que en ocasiones algunos docentes consideran que ya todos los alumnos, porque lo vieron o porque está en el plan de estudios del cuarto cuatrimestre, ustedes ahorita que están en quinto, es que eso ya lo debieron ver en cuarto. A ver, primero me voy a asegurar que los alumnos sí aprendieron esto, porque a mí me va a servir al momento de dar mi clase. Entonces tiene que haber un diagnóstico o tiene que haber una preparación previa antes de que yo entre a este tema. ¿Para qué? Para que yo cuando vaya yo a hablar sobre este tema, ya el alumno sepa y tenga la experiencia necesaria para poder desarrollarse en este tema. Ahora, están los coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza. Cubren funciones como las siguientes. Bueno, cuando se enseñan ciertos temas, debe haber una relación con otros temas. ¿Cómo es que estos se van a ir relacionando? Bueno, cuando se tienen que ver 2 conceptos o 3 variables, por ejemplo, en el mismo tema, hay que saber que hay temas que complementan al otro tema y que se llevan de la mano porque están relacionados entre sí. Cuando se va a dar un tema en específico, se debe considerar qué son los temas o cuáles son esos temas que acompañan al otro tema para saber cómo se va a manejar, porque van de la mano. Por ejemplo, ustedes que estudian psicología, bueno, vamos a hablar de la parte de la educación con la instrucción, ¿no? Tiene que haber alguna forma de ver esto que estamos viendo aquí del condicionamiento. Bueno, vamos a hablar del condicionamiento, pero también vamos a hablar de Skinner. ¿Por qué? Porque Skinner puso o tiene que ver con la parte del condicionamiento.
o el adiestramiento. Entonces, tengo que hablar de esta persona porque también estoy hablando de lo que es el condicionamiento. Entonces, estos dos temas, una es una persona y otra es ya el tema en sí, pero están relacionados. Entonces, yo tengo que hablar de quién es esta persona y también de este tema, sino que se tienen que ir apoyando y con los mismos. También pasa con las materias. Cuando yo, por ejemplo, estoy dando clases, me gusta revisar con los alumnos cuál es su plan de estudios. ¿A qué me refiero con esto? Porque a mí me tocó mucho en otra universidad que de repente los alumnos llevaban marketing y yo les estaba dando programación web, por ejemplo. Entonces, ¿saben qué? Hay que hacer una exposición. Entonces, ¿qué es lo que están viendo en la materia de marketing? Estamos viendo cómo crear una empresa. Bueno, entonces la página web me lo van a crear a través de la página que están creando en la otra materia, para que ustedes puedan relacionar esos conceptos, para que tenga cierta ayuda y tanto una materia se apoye de la siguiente. Crear una empresa, ok, yo les ayudo a hacer su punto de venta, si les estoy dando estadística, les voy a enseñar cómo se hace una encuesta, cómo se clasifica la información. Entonces, de ahí se van adquiriendo más habilidades porque se relacionan algunos temas y algunas materias y aparte con su vida. Es decir, yo puedo tomar ejemplo de alguno de ustedes. A ver, ¿tú dónde trabajas? Yo estoy en una empresa que vende cosméticos. Bueno, tú trabajas en una empresa que vende cosméticos, ok, ¿qué te parece si ahorita que les voy a enseñar a dar clases, yo te enseño cómo vas a poder distribuir tu producto a través de una clase de enseñanza? Entonces, relaciono lo que ustedes están haciendo para que el tema se vaya comprendiendo mejor y vaya teniendo alguna relación. Bueno, por otra parte están los post instruccionales. Se representan después del contenido que se ha de aprender. Permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Entonces, a veces el aprendizaje es progresivo y se necesita reafirmar a través del tema que viene después. Es decir, que lo que yo preparo ahorita me va a servir para la siguiente. Entonces en la siguiente yo vuelvo a regresar a esto que vine acá porque lo necesito retomar para que esta parte vaya tomando una mayor fuerza. Entonces, si se dan cuenta, está lo preinstruccional y lo postinstruccional. Es decir, en algún momento es previo, pero también yo lo considero como será previo hasta después de que ya suceda. Entonces, y ya será post cuando ya se está utilizando este tema o ya lo que se enseñó ya me va a servir. A veces la educación no se queda en el que ya pasó el tema, sino que se tiene que reafirmar, se tiene que comprobar que el tema se haya comprendido a la perfección. Ahora, ¿cuáles son los momentos para que considera una planeación estratégica? Es el momento de inicio, activar la atención, establecer el propósito, incrementar el interés, la motivación, visión preliminar de la elección. Entonces son tres momentos cuando se da una clase. El momento de inicio es activar la atención. ¿Cómo yo puedo lograr que el alumno me ponga atención? Incrementar el interés, la motivación. Si ustedes quieren dar una buena clase, deben de ganarse al público. Es decir, les tengo que formar ese interés para que ellos aprendan. La parte del momento de desarrollo, procesar la nueva información y sus ejemplos, focalizar la atención, utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje, practicar. Entonces, este momento de desarrollo es el momento que yo les estoy explicando ahorita, las estrategias de aprendizaje, donde ya se desarrolla cómo es que yo voy a dar la clase. Primero es la introducción, cómo voy a trabajar, dónde voy a entrar con el grupo, y posterior a eso yo tengo que tener una estrategia de cómo enseñarlo. Quizás algunos de ustedes pensó en alguna estrategia para dar la clase y quizás algunos de ustedes se fueron por el hecho de que, bueno, ya preparé mi tema, ya sé qué es lo que tengo que decir y ahora ya voy a dar la clase. No, sino que debe de haber una estrategia, deben ustedes de pensar cómo va a funcionar esta clase. Normalmente las clases no tienen nada que ver con lo que se planeó,
pero cuando existe una planeación, la clase sí tiene una línea de trabajo de por dónde va a pasar y cómo debe de pasar. Ya en el momento de estar en la clase cambia por completo, pero ahí es donde se va adaptando y donde se va adquiriendo experiencia para mejorar ese tipo de momentos. Está el momento de cierre, revisar y resumir la lección, transferir el aprendizaje, remotivar y cerrar y proponer enlaces. Cuando se cierra una clase, es importante no dar por hecho que el alumno comprendió lo que yo le dije. Es un clásico que el maestro pregunte ¿dudas? Y que nadie conteste y nadie pregunte nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el de que si nadie preguntó es que sí se aprendió. No, cuando hay una buena estrategia de aprendizaje, el docente pregunta directamente con los alumnos o como ustedes pueden ver aquí en la derecha, existe un momento de evaluación donde constantemente en la clase vas viendo cómo el alumno se va comportando, cómo va haciendo sus tareas. Por ejemplo, yo les voy a aplicar un examen al final de esta materia, pero aparte de ese examen, yo estoy viendo semana con semana quiénes están trabajando, cómo están enviando sus tareas. A partir de las tareas que ustedes me están enviando, de la participación en el foro, yo puedo ir viendo qué es lo que les ha gustado, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, cómo tengo que enfocar, quizás las actividades funcionan, las tengo que cambiar mi estrategia. En todos los momentos se tiene que ir evaluando cómo van reaccionando los alumnos, porque esa es la evaluación. Incluso algunos de ustedes, no me acuerdo quién le contesté de esa manera, la calificación solo es un número, lo importante es lo que tú ya aprendiste en la actividad. Quizás saques 7, quizás saques 8, quizás saques 9, quizás saques 10, pero la experiencia que ya obtuviste, la experiencia que ya tienes de lo que es ser un docente, de la que ya trabajaste en clase, es lo que cuenta para mí. Entonces, cómo ustedes se expresan es lo que yo voy viendo y evaluando. La evaluación no se refiere a un número, sino ir valorando cómo se está trabajando. Entonces, ¿qué otro tipo de evaluación hay? Cuando miran que la clase o los alumnos o su público, en dado caso, se esté durmiendo, se esté con el teléfono, se esté distrayendo, esté bostezando, esté entregando unas tareas que no tienen que ver con lo que ustedes dijeron. Entonces, hay que evaluar que la clase o la estrategia que yo estoy aplicando no está funcionando. También ese tipo de cosas hay que considerar. Recursos y medios. Entre los componentes que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje, los recursos instruccionales poseen relevancia. Ya habíamos hablado del contexto y aquí es donde se ponen los recursos y medios. Están los tecnológicos, visuales, auditivos, audiovisuales, impresos, multisensoriales. ¿Qué se necesita para dar una mejor clase? Ok, yo les voy a poner un ejercicio, les voy a sacar y les voy a imprimir sus copias. Les voy a hacer una exposición, preparo mi exposición en PowerPoint y lo voy a subir el video a YouTube como está sucediendo en este momento. Ok, ya estoy utilizando los medios tecnológicos para poder dar esta clase. Yo voy viendo con qué recursos cuento y cuáles son los que puedo utilizar en una clase. Ahí es donde entra la estrategia, cómo yo voy a planear una estrategia y cómo yo voy a enseñarles este tema y esta materia. Entonces hay que ver cuáles son los recursos con los que se cuentan y cuáles son aquellos los que yo puedo conseguir y tener acceso. Cuando no se cuenta, por ejemplo, con conexión a internet, cuando no se cuenta con, no todos cuentan con un teléfono celular o no todos tienen el dinero para comprar el material necesario, entonces se tiene que buscar esos recursos y esas estrategias para cómo se tienen que aplicar. Existe una infinidad de cosas con las que se pueden trabajar, sobre todo con la tecnología. Ya estamos, o ustedes están viviendo una época ya muy diferente. Yo lo decía con algunos, si esto, lo de la pandemia nos hubiera sucedido hace, ¿qué les gusta? 7, 8 años, más del 70-80% de las personas no contarían con un teléfono celular, ni con acceso a internet, ni con Zoom, ni con alguna plataforma para dar las clases a distancia, lo que ya facilita el aprendizaje. Entonces podemos tener una gran lección ahorita de esta pandemia o nos podemos rezagar. Yo digo que estamos en el nuevo aprendizaje, que es el correcto.
Estrategias de evaluación. La estrategia de evaluación son todos los procedimientos acordados y generados en la reflexión en función de la valoración y descripción de los logros. Les repito, yo estoy en ese equipo, en ese team que no considera la evaluación como un examen, sino como el resultado de tus estrategias que se han aplicado. También existe una autoevaluación y una evaluación de alumnos para docentes, es decir, cuál es la percepción que tienen ustedes de mí y cuál es la percepción que tengo yo sobre mis clases, cuál es el resultado que está dando y yo voy viendo cómo van reaccionando. La vida quizás no nos da un espacio para decir, es que este sacó 10 en computación, es mejor en computación. Quizás el que sacó 8 venía con un nivel más bajo, pero su desarrollo fue mayor o me mostró más interés, pero a la hora del examen se puso nervioso. Entonces, evaluar no es poner un número, no es poner en una escala, no es etiquetar a los alumnos, sino ir viendo la reacción que tienen a partir de las clases. Ahora bien, aplicar una estrategia de aprendizaje requiere de varios elementos. La actividad de esta semana, que van a ser 2 semanas porque ustedes van a tener vacaciones, es volver a dar una clase, pero esta clase tiene que ver con aplicar una estrategia. Existen algunos modelos o algunas actividades que se pueden hacer para el aprendizaje. Entonces, una estrategia de trabajo, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de cómo hacer una estrategia de trabajo, carrera, psicología, universidad. En la parte de arriba se colocan los datos. A veces, muchas veces, en ocasiones, la universidad ya tiene un formato establecido. Otras veces, dependiendo del profesor, ya establece qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, dice semana 5, 23 de marzo, las horas, está calculado para 3 horas esta actividad. ¿Cuál es la unidad o cuál es el tema que se va a ver? Estrategias de enseñanza, es el tema que estamos viendo. Aprendizajes específicos del alumno, aprender a planear una clase, metodología de trabajo, crear un cuadro de planeación, explicación, clase o libro o película. Entonces, la actividad, la tarea de esta semana tiene que ver con que ustedes le van a enseñar a alguien algún libro o alguna clase. Entonces, ustedes van a hacer algo similar a lo que es la clase plática. Van a buscar y van a preparar cómo a ustedes le van a formar el interés a otra persona, ya sea de un libro o ya sea de una clase. Es decir, cómo voy a motivar a que esta persona vea la película o lea este libro. Les dejo los 2 perfiles porque hay algunas personas que no son tan fanáticas de la lectura o que quizás no les gusta ver películas o tienen un género de películas quizás un poquito diferente al de los demás. Entonces ustedes, una película que les haya gustado mucho o un libro que les haya gustado mucho, ustedes se lo van a platicar a alguien más. Y tienen que hacer un cuadro similar a este o un cuadro que se adapte a lo que ustedes consideren una estrategia de aprendizaje. Aquí ustedes van a poner cuáles son los aprendizajes específicos del alumno. Es decir, qué quieren que ustedes aprendan del alumno. Por ejemplo, yo les voy a poner una película, por ejemplo, les puedo mencionar la película de Juego de Honor. Es una película de básquetbol que maneja lo que es una historia de la vida real del básquetbol, pero al final me da una lección sobre lo importante que es la educación sobre el deporte. Es un coach que en lugar de manejar y preocuparse porque sean buenos jugadores de básquetbol, se preocupa por hacer buenas personas y buenos jugadores que se preocupen por su universidad, es decir, por su carrera. Entonces, mi aprendizaje específico es que el alumno valore la educación sobre el deporte, ¿no? Entonces, esa es una película de las que yo les estoy recomendando. Metodología de trabajo es enseñarles cómo la universidad te va a ayudar en la vida y en el deporte. La estrategia es platicar sobre la película y mostrar los mejores momentos. Es algo que se me está ocurriendo ahorita al momento, ustedes ya van a saber cuál es su metodología. Y indicadores de aprendizaje, me van a poner ustedes el resumen de evidencias, es decir,
Después de que aplicaron la estrategia, después de que ustedes pensaron cómo le iban a enseñar a alguien sobre un libro o sobre una película, ustedes van a resumir qué es lo que pasó, qué es lo que le sucedió al momento de que ustedes le fueron a platicar a alguien sobre una película o sobre un libro. ¿Qué se pueden encontrar ustedes que de repente se encuentran? Sí, yo esa película ya lo vi y ya no quiero platicar de esa. No, tienen ustedes que lograr el interés del alumno y buscar esa estrategia en el que planean que quizás esa persona ya ha visto o ya ha leído ese libro, ¿no? Entonces, pueden optar por decirle, bueno, mejor busco otra persona a la que le enseño porque aquí esta persona ya lo sabe, o pueden ustedes buscar la forma o en su misma estrategia establecer que va a haber una integración con ellos en una plática para reforzar si es que en verdad comprendió esa película o ese libro. Tienen que enviarme este cuadro. Existen más opciones que pueden ir en este cuadro, como por ejemplo puede ir establecer los objetivos, cuál es su objetivo, cuáles son las competencias que se van a desarrollar, cuál es el contexto, a qué personas le van a enseñar, a quién le va dirigido, los recursos que ustedes van a utilizar. Van a utilizar una hojita donde está el resumen y los puntos más interesantes, o van a llevar una hoja para que pongan qué les parece ciertas cosas de la película o qué se esperan. Pueden llevar plumones, no sé, pueden ustedes utilizar o simplemente hacerlo aquí. Si quieren lo pueden hacer en Excel, este cuadro, y ya enviarme este cuadrito y subirme solo la portada en PDF en la plataforma y mandarme su Excel por acá. Este solo es un ejemplo, ya ustedes pueden hacerlo el diseño a como ustedes consideren que son docentes, es decir, pueden hacer su planeación como ustedes la consideren mejor. Pero la tarea de esta semana es precisamente eso. Van a dar una clase sobre un libro o una película. Y antes de dar esa clase, ustedes me van a hacer un cuadro de planeación. Es decir, cuál es la estrategia que van a utilizar, cómo lo van a hacer, cuáles son los recursos, cuál es el aprendizaje específico, qué es lo que les quieren enseñar a esa persona con ese libro o con esa película, su metodología de trabajo, o ya ustedes ven cuáles son las columnas que acomodan, ¿sale? Les deseo mucha suerte, espero que les guste. Tienen 2 semanas, no lo dejen para la última semana, de preferencia háganlo en estos primeros días para que puedan disfrutar de sus vacaciones. Y muchas gracias, nos vemos y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego.